Capítulo 2. Caín. Mi salvación de aquellos tormentos me llegó de una parte totalmente inesperada, y con ello entró en mi vida algo nuevo, algo que hasta hoy ha seguido actuando sobre ella. Poco tiempo después había ingresado en nuestro colegio latino un nuevo alumno. Era hijo de una viuda acomodada que había trasladado su residencia a nuestra ciudad y llevaba aún un brazal de luto en la manga. Asistía a una clase superior a la mía y era algunos años mayor que yo, pero no tardó en atraer mi interés como, en general, el de todos sus condiscípulos. Este alumno singular parecía ser mucho mayor de lo que representaba. No hacía en nadie la impresión de un muchacho. Entre nosotros, infantiles aún, se movía aislado y seguro como un hombre. No era nada popular, no tomaba parte en los juegos y mucho menos en las peleas. Sólo el acento resuelto y seguro de sí mismo con que respondía a los profesores agradaba a los demás. Se llamaba Max Demian. Un día, como ya había sucedido alguna que otra vez en nuestro colegio, hubo que instalar, por no sé qué motivos, una segunda clase en el aula de la nuestra, suficientemente amplia. Esta segunda clase fue la de Max Demian. Nosotros los pequeños teníamos clase de historia sagrada y los grandes debían redactar entre tanto una composición. Mientras nos explicaban la historia de Caín y Abel, miré muchas veces hacia Demian, cuya fisonomía me fascinaba extrañamente, y vi su rostro inteligente, claro y firme, inclinado con expresión atenta y luminosa sobre su trabajo. No parecía un escolar que desarrolla un tema dado, sino un investigador que persiguiera sus propios problemas. No podía decir que Demian me fuese simpático, por lo contrario me parecía frío, orgulloso y demasiado seguro de sí mismo, y encontraba que sus ojos miraban ya como los de un hombre maduro, con aquella expresión un poco triste, surcada de relámpagos de burla, que nunca resulta grata a los niños. Me fuera o no simpático, tenía que mirarle sin cesar, pero apenas levantaba él sus ojos hacia mí, bajaba yo asustado los míos. Al evocar hoy al Demian de nuestra época escolar, veo que era totalmente distinto de todos nosotros, y poseía un sello personalísimo y singular que atraía la atención sobre él, pero también que hacía todo lo posible por pasar inadvertido, manteniéndose y comportándose como un príncipe disfrazado que se ve entre muchachos campesinos y se esfuerza en parecer uno de ellos. Al terminar las clases salió detrás de mí, y cuando perdimos de vista a los demás, me alcanzó y me saludó. Su saludo correcto y cortés fue también el de una persona mayor, aunque Demian tratara de imitar con él nuestras maneras escolares. ¿Quieres que vayamos un rato juntos?, preguntó afablemente. Yo asentí halagado. Luego le describí dónde vivía. Ah, vives en esa casa, repuso sonriendo. Ya la conozco. Encima de la puerta hay una cosa rara que me ha interesado desde que la descubrí. Al principio no supe a qué podía referirse y me asombró que pareciese conocer nuestra casa mejor que yo mismo. Luego recordé que la clave del arco de entrada ostentaba una especie de escudo medio borrado ya por la acción del tiempo y por las sucesivas capas de pintura. Que yo supiera no tenía relación alguna con nosotros ni con nuestra familia. No sé lo que podrá ser, dije tímidamente. Parece un pájaro o algo interesante. Debe ser muy antiguo. Dicen que la casa perteneció en tiempos al convento. Es muy posible, asintió Demian. De todos modos, míralo bien. Estas cosas resultan a veces muy interesantes. El pájaro creo que es un gavilán. Anduvimos un buen trecho en silencio, sintiendo yo una cierta turbación embarazosa, hasta que Demian se echó a reír de repente como si recordase algo divertido. ¿Qué os contaban hoy en clase?, dijo vivamente. La historia de Caín, que llevaba la señal en la frente, ¿verdad? ¿Te gustó esa historia? No. Pocas veces me había gustado algo de todo lo que debíamos aprender.
pero no me atreví a decirlo, porque me parecía estar hablando con una persona mayor. Contesté pues que aquella historia me gustaba mucho. Demián me dio una palmada en el hombro. Conmigo no necesitas fingir, querido, pero realmente es una historia singular, a mi juicio, mucho más singular que la mayoría de las que nos enseñan. Cierto es que el profesor no ha dicho gran cosa sobre ella, nada más que lo corriente sobre Dios, el pecado, etc. Sin embargo, yo creo. Se interrumpió y me interpeló sonriendo. No sé si, no sé si te interesan estas cosas. Yo creo, continuó, que esta historia de Caín puede interpretarse también de un modo completamente distinto. La mayoría de las cosas que nos enseñan son, desde luego, verdaderas y exactas, pero pueden también ser contempladas desde un punto de vista distinto del de los profesores, y entonces presentan casi siempre un sentido más pleno. Por ejemplo, esta historia de Caín y de la señal impuesta sobre su frente no puede nunca satisfacernos tal y como se nos explica. ¿No te parece? Que un hombre mate a su hermano en una disputa es cosa muy posible, y también lo es que luego sienta miedo y se humille. Pero que su cobardía sea recompensada, especialmente con una distinción que le protege e inspira miedo a todos los demás, eso ya es muy raro. Desde luego, respondí interesado. Aquello comenzaba a intrigarme. Pero, ¿qué otra explicación puede tener la historia? Demian me dio una palmada en el hombro. Muy sencilla. Lo que existió en un principio y constituyó el punto de partida de la historia fue la señal. Había un hombre cuyo rostro mostraba algo especial, algo que inspiraba miedo a los demás. No se atrevían a tocarle y se sentían cobardes ante él y ante sus hijos, pero desde luego no se trataba de una señal efectiva en la frente, de algo así como un sello de correos. En la vida no suelen pasar las cosas tan toscamente. Se trataba más bien de algo inquietante, apenas perceptible, de un poco más de inteligencia y de osadía en la mirada. Aquel hombre era poderoso e infundía temor. Tenía una señal. Uno podía explicarse aquello como quisiera, y uno quiere siempre lo que es más cómodo y le da la razón. Se tenía miedo a los hijos de Caín marcados con una señal, y se explicó aquella señal no como lo que realmente era, como una distinción, sino como todo lo contrario. Se dijo que los hombres marcados con aquella señal eran sospechosos e inquietantes, y así sucedía, en efecto. Los hombres valerosos y de carácter han inquietado siempre a las demás gentes. Resultaba pues harto incómodo que existiese una raza de hombres sin miedo e inquietantes, y se le colgó el sobrenombre y una fábula para vengarse de ella y para justificar un poco el miedo sufrido. ¿Comprendes? Sí, creo que sí. Pero entonces Caín no habría sido malo, y toda esa historia de la Biblia sería mentira. Sí y no. Estas historias tan antiguas son siempre verdaderas, pero no siempre han sido recogidas y explicadas con plena exactitud. En fin, yo opino que Caín era todo un hombre y que si se le colgó esta historia fue porque se le temía. Todo ello no fue en un principio más que una murmuración, una de tantas cosas como la gente charla por ahí, pero tenía su fondo de verdad, en cuanto Caín y sus hijos llevaban una especie de señal y se distinguían de la mayoría de la gente. Yo escuchaba con asombro. ¿Entonces tú crees que tampoco el asesinato de Abel es verdad? Pregunté intrigado. Eso no, seguramente fue verdad. El hombre fuerte mató a uno más débil. Que éste fuera realmente su hermano es ya más dudoso. Pero no importa. En último término, todos los hombres son hermanos. Así, pues, el hombre fuerte mató a uno más débil. Quizá fuese un acto heroico. Quizá no. De todos modos, los demás hombres débiles sintieron miedo y clamaron contra el homicida, pero cuando se les preguntaba por qué no la mataban a su vez, en lugar de responder porque somos unos cobardes, contestaban no es posible, tiene una señal, está marcado por Dios. La fábula debió de nacer así.
Pero te estoy deteniendo demasiado. Adiós. Dobló por una calle transversal, dejándome solo y más asombrado que nunca en mi vida. Apenas le perdí de vista me pareció increíble todo lo que me había dicho. Caín un hombre noble y Abel un cobarde. La marca de Caín una distinción. Todo aquello era absurdo, sacrílego e impío. ¿Y Dios? ¿Qué papel representaba entonces? ¿No había acaso aceptado el sacrificio de Abel? ¿No lo quería? Simplezas. Empecé a sospechar que Demian había querido burlarse de mí. Era un muchacho muy inteligente y hablaba muy bien. Pero no podía ser. De todos modos, nunca había reflexionado tanto sobre ninguna otra historia, procediese o no de la Biblia, ni tampoco había olvidado nunca tanto tiempo a Franz Cromer, una tarde entera. En mi casa leí de nuevo la historia tal y como figura en la Biblia. Era clara y concisa, y me pareció una locura querer buscarle una interpretación especial y secreta. Cualquier homicida podría entonces declararse favorito de Dios. Un disparate. Sólo quedaba que Demian sabía decir todo aquello de un modo muy atractivo, tan sencilla y fácilmente como si fuera algo natural y conocido. Y cómo miraban sus ojos entre tanto. Algo quedaba, sin embargo, en mí que se resistía a rechazar definitivamente las palabras de Demian. Yo había vivido en un mundo luminoso y limpio, había sido una especie de Abel, y ahora me hundía profundamente en lo otro. Había caído muy bajo, y sin embargo no era en último término tan culpable. ¿Cómo podía ser aquello? De pronto surgió en mí un recuerdo que me dejó sin aliento unos segundos. En aquella tarde en que hubo de empezar mi actual miseria, me había sucedido aquello mismo con mi padre. Durante un instante había sido como si penetrase hasta el más secreto fondo de mi propio padre, de su sabiduría y de su mundo luminoso, y los despreciase. Sí, y yo, que era ya Caín y llevaba la señal sobre mi frente, me había imaginado en aquel punto que aquella marca no era un estigma de infamia, sino una distinción, y que mi perversidad y mi desgracia me hacían superior a mi padre, superior a los hombres buenos y piadosos. Todo esto no fue en mí por entonces un pensamiento claro, pero lo viví en una llamarada de sentimientos, de impulsos singulares que me hacían daño y sin embargo me llenaban de orgullo. Qué extrañamente había hablado Demian de los hombres sin miedo y de los cobardes. Qué singular su interpretación de la señal impuesta a Caín sobre la frente. Cómo resplandían sus ojos, sus extraños ojos de hombre experimentado mientras hablaba. De pronto surgió confusa una idea. ¿No era acaso el mismo Demian una especie de Caín? ¿Por qué había de defenderle si no se sintiera semejante a él? ¿Por qué tenía aquel poder en la mirada? ¿Por qué hablaba con tanta burla de los otros, de los temerosos, que eran precisamente los buenos, los que agradaban a Dios? Estos pensamientos no me llevaron a conclusión alguna. En el pozo había caído una piedra y el pozo era mi alma joven. Durante mucho tiempo esta historia de Caín, el homicidio y la señal fue el punto de partida de todas mis tentativas de conocimiento, duda y crítica. Observé que también mis demás condiscípulos se ocupaban mucho de Demian. Yo no había contado a nadie nuestra conversación sobre Caín, pero Demian parecía interesar también a otros. Por lo menos corrían muchos rumores sobre el nuevo. Si los recordase aún todos, cada uno de ellos arrojaría alguna luz sobre él, cada uno tendría su interpretación. Sólo sé ya que primeramente se dijo que la madre de Demian era muy rica. También se decía que no iba nunca a la iglesia, como tampoco su hijo. Uno pretendía saber que eran judíos, pero también podían ser mahometanos y celebrar en secreto sus ritos. Se contaban además cosas fabulosas de la fuerza física de Max Demian.
Desde luego había humillado terriblemente al más fuerte de su clase, que le había llamado cobarde al negarse Demian a recoger su desafío. Los testigos contaron que Demian no había hecho más que agarrar con una mano a su adversario por la nuca y apretar hasta que el otro palideció intensamente y pidió clemencia, retirándose del campo maltrecho y confuso. Se dijo que durante varios días no había podido mover los brazos y una tarde llegó a correr el rumor de que había muerto. Todo esto se afirmaba y se creía durante unos días, produciendo en todos agitación y asombro. Luego se dejaba de hablar de Demian por algún tiempo, pero nunca por mucho, pues no tardaba en surgir nuevos rumores. Por ejemplo, que Demian trataba íntimamente a varias muchachas y lo sabía todo. Mi asunto con Franz Cromer seguía entretanto su forzada trayectoria. No llegaba a verme libre, pues aunque a veces me dejaba tranquilo días enteros, siempre me sentía encadenado a él. En mis sueños convivía conmigo como mi sombra, y lo que no me hacía sufrir en la realidad se lo inspiraba mi fantasía en aquellos sueños en los cuales acababa yo de hacerme esclavo suyo.